Continuando esta serie, monoteísmo, vamos a continuar con los evangelios. Una idea generalizada entre los cristianos es que el Antiguo Testamento no reveló claramente quién es Dios. Es cierto que Jesús vino a dar una revelación más completa del carácter de Dios a la humanidad, pero a menudo también se enseña que a través de sus enseñanzas aprendemos que el Dios de la Biblia es una Trinidad. ¿Es esto así? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Sus palabras y su enseñanza apoyan la teología trinitaria? ¿Están sus enseñanzas en armonía con lo que descubrimos en las Escrituras del Antiguo Testamento? El resto de esta presentación examinará si esta afirmación es cierta o no. En esta sección examinaremos la identidad de Dios según los Evangelios. Nos centraremos en las principales figuras presentadas en el mismo: Juan el Bautista, los judíos y Jesús el Cristo. Los escritos de los apóstoles serán examinados en la siguiente sección. Ahora, el hombre que Dios ordenó para declarar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, proclamando que la venida del Mesías estaba cerca, era Juan el Bautista. Él fue profetizado como la voz que clama en el desierto. Su propósito y misión en la vida era preparar el camino para el Señor. Su nacimiento fue un milagro. Un ángel vino del cielo para anunciar a sus padres lo que sucedería. Mientras hablaba de él, Jesús describió a Juan como el más grande de todos los profetas, el Elías prometido que vendría, el segundo Elías. Seguramente Juan el Bautista sabía quién era Dios. Seguramente adoraba al verdadero Dios del cielo. Si Juan fue el que vino con el espíritu y el poder de Elías, es lógico creer que él adoró al mismo Dios que Elías. ¿Se nos dice si Juan creyó o no en un Dios monoteísta trino? El hecho de que él era un judío del primer siglo es suficiente para decirnos que no adoraba a una Trinidad. No obstante, la Biblia nos da un detalle muy significativo en Hechos 19, 1 al 3, que revela la respuesta a nuestra pregunta. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Estas dos personas fueron bautizadas en el bautismo de Juan. Si el mismo Juan o alguien más los bautizó es irrelevante en este momento. El punto que quiero resaltar de este texto es que estas personas ni siquiera escucharon acerca del Espíritu Santo. Piénselo, si Juan adoraba a un Dios trino, ¿no habría al menos mencionado a Dios el Espíritu Santo? Usted pensaría que él o sus discípulos le habrían dicho a las personas que se bautizaran acerca del Dios que debían adorar. Es bastante ilógico creer que Juan adoró a una Trinidad cuando los que se bautizaron en su bautismo ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo, y mucho menos de Dios el Espíritu Santo. Mirando objetivamente a este relato, debemos aceptar que Juan el Bautista, el prometido Elías, como el primer Elías, no adoraba a una Trinidad, mas también él habría adorado al mismo Dios que sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, adoraron. ¿Qué de los judíos en los días de Jesús? ¿Adoraban a una Trinidad? ¿A un Dios de tres en uno? ¿Quién era su Dios? Conocer la respuesta a esta pregunta es muy útil al estudiar los Evangelios, especialmente al leer conversaciones relacionadas con este tema entre Jesús y los judíos de su época. Por ejemplo, leemos de tal conversación en Marcos 12, versículo 28 a 29, entre Jesús y un escriba. ¿Cuál es el primer mandamiento de todas? La respuesta de Jesús comenzó con las palabras: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Para un judío, ese era el verso más importante para memorizar. Todos los judíos lo sabían de memoria. Note la respuesta del escriba a Jesús. Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esta fue la confesión de una creencia monoteísta.
que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Por favor, tenga en cuenta que el escriba no era un cristiano trinitario del siglo XXI, era un judío del primer siglo. Jesús también fue un judío del primer siglo. Antes de leer la respuesta de Jesús al escriba, debemos entender lo que el escriba creyó y lo que quiso decir con sus palabras. Veamos otras discusiones que Jesús tuvo con los judíos para identificar claramente al único Dios a quien se referían. Después de que hayamos llegado a una conclusión, regresaremos a Marcos 12. ¿Se refería Jesús y el escriba a un Dios monoteísta trino o a un Dios singular monoteísta? ¿En qué creían los judíos del primer siglo? Ya hemos demostrado que en el Antiguo Testamento los judíos no adoraban una Trinidad, ni tampoco Juan el Bautista. ¿Nos da el Nuevo Testamento un claro así dice el Señor para responder a nuestra pregunta? Creo que lo hace. Examinemos otra conversación entre Jesús y los judíos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿De qué Dios estaban hablando? ¿Estaban hablando de una Trinidad? Si seguimos la conversación, encontramos la respuesta. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Por favor, no te pierdas el significado pretendido. Jesús le dijo a los judíos, el que dice es tu Dios, es mi Padre, es tu Dios el que me honra. Jesús nació como judío y vivió 33 años entre los judíos del primer siglo. Se mezcló con ellos y adoró en la misma sinagoga donde ellos adoraban. Él sabía lo que ellos creían. Por eso les dijo, mi Padre es el que ustedes, los judíos, dicen que es su Dios. Los judíos del primer siglo creyeron en uno, Dios monoteísta, tal como vimos en el Antiguo Testamento. El testimonio de Cristo para ellos fue que este individuo a quien adoraba era su Padre. Unos pocos versículos más tarde, en la misma discusión, se encuentra un verso comúnmente mal entendido con respecto al monoteísmo. Jesús dijo, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió. ¿Reclamó Jesús el nombre de Dios como suyo? Sí lo hizo. ¿Fue Jesús el que habló a Moisés desde la zarza ardiente? Sí, él era. Él era el ángel del Señor conocido como Jehová y Elohim. Pero no olvides la lección que aprendimos antes. El ángel del Señor que se apareció a Moisés es el Hijo de Dios. Él es la palabra de Dios y la voz de Dios. También aprendimos que en él se encuentra el nombre del Padre. Mi nombre está en él, en Éxodo 23, versículo 21. Entonces, sí, Cristo fue el que habló a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Pero él estaba hablando las palabras de su Padre. Todas las cosas proceden del Padre. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, él habló las palabras de Dios. Y en el Nuevo Testamento, él hizo lo mismo. Esto no es ajeno al Nuevo Testamento. Juan nos dice que Jesús es el Verbo de Dios, que estuvo con Dios al principio y que era Dios, o divino. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 1:1. Además, mientras estuvo en la tierra, ¿testificó que habló las palabras de su Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús hizo audibles los pensamientos de Dios. Fue el portavoz de Dios, su Padre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, Él sigue siendo la palabra y la voz de Dios,
para la raza humana. Muy a menudo, la gente usará la afirmación de Jesús al nombre de Dios, yo soy, como prueba de que Jesús es una parte de un Dios trino, 3 en 1. Pero esta conclusión no es correcta. Jesús simplemente estaba señalando a los judíos del primer siglo el hecho de que Él había sido el que se había parecido a Moisés y había hablado con él. Él estaba revelando el hecho de que Él había existido antes de Abraham, usando este encuentro con Moisés como ejemplo, ya que cada judío conocía bien esta historia. En esto, Él demostró su divinidad y su identidad como la voz y la palabra de Dios. Esto no es lo mismo que afirmar ser el único Dios verdadero de la Biblia, el anciano de los días. Esto, Jesús nunca lo hizo. Veremos más de lo que Jesús afirmó y enseñó a medida que progresamos en nuestro estudio. Examinaremos una historia más antes de volver a la conversación entre Jesús y el escriba. Jesús se encontró con una mujer samaritana en el pozo de Jacob y le reveló su conocimiento de su historia. La mujer razonó que debía ser un profeta y le preguntó, «Nuestros padres adoraron en este monte, ¿y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar?» En aquel entonces, los judíos y los samaritanos tenían diferentes entendimientos sobre dónde adorar y a quién adorar. Note cómo le respondió. Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis el Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Jesús le dijo a la mujer samaritana dos cosas. En primer lugar, le dijo que los judíos conocen la verdadera identidad de Dios, al decir que la salvación viene de los judíos. En segundo lugar, le dijo a quién debía adorar, o quién era el Dios de los judíos. Él dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En esta conversación, como en la anterior, el término Dios usado por los judíos y Jesús no se refería a un Dios trino y monoteísta, se refería a Dios el Padre. Las escrituras son claras sobre a quienes adoraron los judíos en el primer siglo. Ellos adoraban a Dios el Padre. Los judíos dijeron que el Padre era su Dios. Jesús le dijo a los judíos que mi Padre es tu Dios. Jesús le dijo a la mujer en el pozo que adorará al Dios de los judíos, el Padre. Juan el Bautista creyó en un Dios individual, monoteísta, y también lo hicieron los judíos. Volviendo a nuestro punto, cuando el escriba le dijo a Jesús, «Bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él». ¿A quién tenía en mente? ¿A quién se refería? ¿Se estaba refiriendo el escriba a un Dios trino y monoteísta? ¿O se estaba refiriendo a Dios el Padre como el Dios singular y monoteísta? Este escriba judío se refería solo a Dios el Padre. Creía en un Dios singular, monoteísta. Esto se hace evidente cuando entendemos que esto es lo que creían todos los judíos del primer siglo. Esta habría sido una oportunidad perfecta para que Jesús le aclarara al escriba y a nosotros, los lectores, que el único Dios de la Biblia es una unidad de 3 personas. Sin embargo, en lugar de una aclaración o una corrección, Jesús da una afirmación. Observe cómo respondió Jesús y cómo lo grabó Marcos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Y ya ninguno osaba preguntarle. Basado en la respuesta del escriba, Jesús dijo, «No estás lejos del reino de Dios». Otra información útil y interesante se aprende cuando comparamos todas las apariciones de la palabra Paracletos. Es un término usado 4 veces en el Nuevo Testamento. Es solo por Juan y traducido como consolador, en Juan 14. Aquí están los versos en los que Juan usa este término. El término es usado 3 veces por Jesús en un discurso. «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En su discurso, él dijo cómo el Consolador vendrá a ti. El Consolador te enseñará todas las cosas y el Consolador te mostrará las cosas del Padre. Sin embargo, tenga en cuenta que en este discurso Jesús estaba hablando a los discípulos en Proverbios. Cuando los discípulos se preguntaron lo que estaba diciendo, en Juan 16:18, les habló claramente y les dijo: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Fíjate, él ya no dijo que el Consolador te mostrará como él dijo antes. Ahora él les habló claramente diciendo: os volveré a ver y claramente os anunciaré acerca del Padre. Es bastante obvio que Jesús estaba hablando de sí mismo en tercera persona mientras enseñaba a los discípulos en Proverbios. Sin embargo, eso queda muy claro cuando leemos la cuarta instancia en la que Juan utiliza el término paracletos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pecáis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan, el que escribió el discurso de Jesús en Juan 14:16, el único discípulo que usó el término paracletos, identificó claramente quién es este Consolador. Dijo: paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan no es el único que identificó claramente al Consolador o al Espíritu de verdad como Jesucristo. El apóstol Pablo también hizo lo mismo. Note los siguientes 3 versos. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede en todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Después de afirmar que hay un Señor, Jesucristo, fíjate quién Él identifica el Señor es. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él dijo claramente que Jesús es ese Espíritu. También dijo que Jesús fue hecho un espíritu que da vida. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Tanto Juan como Pablo identificaron claramente el espíritu de verdad, el paracletos, para ser Jesucristo. Esto estaba lejos de ser un intento de cambiar la comprensión del escriba de quién es Dios. Jesús afirmó las creencias del escriba y lo alentó a aferrarse a él. Además, observe cómo Marcos registró los hechos en el año 70 AD, 40 años después de la crucifixión. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: esto es lo que habían enseñado a Marcos. Marcos creyó que el escriba contestó sabiamente o discretamente. No solo eso, sino que creyó que Jesús pensó que la respuesta del escriba era correcta. Por favor, no se pierda el punto. Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, estaba grabando lo que sucedió. Expresa claramente la comprensión de Marcos sobre la situación. Marcos creyó que Jesús estaba complacido con la respuesta del escriba, o por decirlo menos, creyó que Jesús pensó que la respuesta del escriba era sabia y prudente. Aunque algunos eruditos no están de acuerdo, la gran mayoría de los investigadores creen que Marcos fue el primer evangelio que se escribió, en algún momento alrededor del año 70. Eso es unos 36 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Si el autor de este evangelio fuera para entonces un trinitario, no habría pensado que la respuesta del escriba fuera sabia. La percepción que este pasaje da al pensamiento de Marcos nos dice que él no era un trinitario, porque ya hemos establecido que el escriba tampoco lo era. También revela que Jesús aprobó la comprensión del escriba de un Dios singular y monoteísta, y no hizo ningún intento por corregirlo. Este pasaje por sí solo nos deja la comprensión de que el Dios de la Biblia, referido por Marcos, el escriba y Jesús, no es otro que Dios el Padre. Nadie en esta discusión o su grabación intentó probar nada de lo contrario. Sin embargo, Jesús no es todo lo que revelan los evangelios. Hay más evidencia para confirmar nuestro estudio hasta el momento. Observen quién es Dios según Jesús. Él es el único Dios verdadero. Cuando Jesús oró a su Padre en Juan 17:3, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Según Jesús, la vida eterna se basa en conocer y tener una relación con dos personas o seres, Dios y Jesús. Note que Jesús se refirió a su Padre como el único Dios verdadero. Según Jesús, hay un solo Dios verdadero, es decir, un Dios de todos y por encima de todo, una fuente de toda vida y ser. En su oración, Jesús no presentó a este único Dios verdadero como una unidad de tres personas, sino como un solo individuo, su propio Padre. Jesús enseñó a la mujer samaritana a orar al Padre, y cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, comenzó diciendo: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por esto Jesús enseñó que el Padre es el Dios del cielo y de la tierra. Es al Padre a que debemos orar, pidiendo que se haga su voluntad y que su reino venga. Todas las cosas pertenecen al Padre. El Señor del cielo y la tierra. En Lucas 10:21 nos dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Según Jesús, su Padre es el Señor del cielo y de la tierra. Jesús nunca afirmó de ser el Dios de la Biblia, y él afirmó de ser divino, igual a Dios, y tomó el nombre del Padre, yo soy, sobre sí mismo, pero también declaró claramente quién es él, el Hijo de Dios. Si queremos llegar a la verdad, no podemos acercarnos a las Escrituras con ideas preconcebidas. Cuando lo hacemos, tendemos a ver lo que queremos ver e ignoramos el resto. Por ejemplo, muchos citan algunas de las palabras de Cristo, pero ignoran otras que parecen arrojar una luz diferente sobre lo que están tratando de probar. Por ejemplo, muchos citan: yo y el Padre uno somos. Aún ignora: el Padre mayor es que yo. También citan: antes que Abraham fuese, yo soy, pero ignoran las palabras: Hijo de Dios soy. Si Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que Él da vida a quien Él quiere, pero también dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Dos seres divinos dan vida eterna, y están involucrados en la redención del hombre, pero uno recibió su vida del otro. En otras palabras, el Padre es la fuente de toda la vida y el ser, incluyendo la vida de Jesús, quien es el Salvador y el autor de la vida para la raza humana. Note también las siguientes palabras de Jesús. A medida que lo leas, por favor, hazte la pregunta: ¿a quién se hace referencia al Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El propósito de la misión terrenal de Cristo era revelar a Dios a la humanidad. En estos pasajes, las siguientes características de Dios se revelan claramente. Tiene un Hijo unigénito. Es el Dios de Jesús. Él es el Padre de Jesús. Sí, Jesús estaba hablando como un hombre, pero ¿quiso decir lo que dijo? ¿Puedo creer sus palabras? ¿Puedo edificar mi teología y mi fe en las enseñanzas de Jesús en la tierra? Jesús declaró que Dios el Padre no solo es nuestro Dios, sino también su Dios. Tanto antes como después de su resurrección, Él testificó que el Padre era su Dios, como se ve en los versículos anteriores. Continuando, Jesús también dijo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El término Dios el Padre no es un nombre, así es como se lee en diferentes traducciones.
porque a este señaló el Padre, que es Dios. A ese señaló el Padre, que es Dios. Porque a él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Porque a este señaló el Padre, que es Dios. Jesús estaba identificando que el Dios que lo selló es ciertamente su Padre. Jesús enseñó que Dios es una deidad singular y monoteísta, tal como creían los judíos en el Antiguo Testamento y Juan el Bautista. Mientras estuvo en la tierra, Jesús no fue sin claridad ni ambiguo acerca de quién es Dios. Él claramente declaró que su Padre es el único Dios verdadero. Él es mi Dios y tu Dios. Sin embargo, al hablar de sí mismo, Jesús se declaró el Hijo de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo, vosotros decís que lo sois. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús claramente declaró que al que el Padre santificó envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Jesús claramente declaró quién es Dios y quién es Él en términos concretos. Aquí hay unos otros testigos en los evangelios que testificaron que Jesús es el Hijo de Dios. Dios el Padre, demonios, seguidores de Jesús, como Marta, Pedro, soldado romano, todos los discípulos, Juan, en Juan 1:1, cuando afirma que Jesús es el verbo divino de Dios que estuvo con Dios antes de que comenzara el tiempo. Los evangelios revelan claramente la filiación de Jesús. También revela igualmente la divinidad de Jesús. Jesús afirmó ser divino cuando afirmó ser el yo soy. Él reclamó la igualdad con Dios al afirmar ser el Hijo de Dios. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, así no se iguala a Dios. Le pidió a sus seguidores que creyeran en Él de la misma manera que ellos creían en Dios, haciéndose a sí mismo igualmente el objeto de la verdadera fe. No se turbe vuestros corazones, creer en Dios, creed también en mí. Él quería que sus discípulos tuvieran la misma fe en Él que ellos tenían en Dios. Él se puso a un nivel igual con Dios cuando se trata de nuestra fe. Jesús es igualmente divino con su Padre. Él es Dios en que Él tiene la naturaleza de Dios. Las Escrituras no evitan llamar a Jesús Dios, Jehová y Elohim. Tampoco deberíamos nosotros. Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. Él es Dios. Sin embargo, a lo largo de todas las Escrituras, los profetas del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, los judíos, Jesús y sus seguidores mantuvieron la singular unidad de Dios, que se identifica como el Padre de Jesucristo. Los evangelios revelan claramente que Jesús es divino y Dios por naturaleza, pero al mismo tiempo nos dicen por qué se llama Dios. No es porque Él es el Dios de la Biblia, ni tampoco porque es una tercera parte de Dios de la Biblia. Él es llamado Dios porque es el Hijo de Dios, la palabra de Dios y la presencia de Dios, como vimos anteriormente, y veremos más sobre esto más adelante. Esto es lo que descubrimos en el Antiguo Testamento también. Dos seres divinos, pero un solo Dios. Las enseñanzas de Jesús en los evangelios están en perfecta armonía con lo que el Antiguo Testamento enseña sobre el monoteísmo. Ambos testifican que el Dios monoteísta de la Biblia es Dios el Padre, no un Dios trino. Estoy convencido de que una comprensión correcta de quién es el único Dios de la Biblia establecerá un fundamento sólido. Si los cristianos aceptan las enseñanzas de las Escrituras de que el único Dios de la Biblia es Dios el Padre, entonces su comprensión de las identidades de Jesús y el Espíritu Santo se construiría sin esfuerzo sobre esa base. Entonces, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Se discute el Espíritu Santo en los Evangelios? Sí, claro que lo es. Sin embargo, nunca se presenta como Dios el Espíritu Santo o como un ser o persona aparte de la presencia de Dios y su Hijo. Dado que la identidad del Espíritu Santo no es el punto principal de esta presentación, solo trataré los dos pasajes principales que a menudo se usan para presentar la idea de que el Espíritu Santo es una tercera persona individual aparte de Dios y Cristo. La Biblia dice que fue el Espíritu de Dios
el que descendió sobre Jesús en su bautismo, no Dios el Espíritu. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Si recuerdas, vimos que esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Cuando estudies el término Espíritu de Dios en la Biblia, encontrarás que significa la vida o el aliento de Dios. Dios el Padre ha puesto su espíritu, es decir, su vida, sobre su Hijo. El verso decía, he puesto sobre él mi espíritu. Observe que Dios no dijo que pondré Dios el Espíritu Santo sobre él. No, él dijo, pondré mi espíritu, es decir, mi aliento, mi vida o mi presencia sobre él. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo estaba Dios en Cristo? Esto fue revelado en su bautismo. Sin duda, el Espíritu del Padre estaba en su Hijo desde su nacimiento, pero en el bautismo se manifestó externamente para que todos lo vieran, por medio del Espíritu o la vida de Dios el Padre, que descendía sobre Jesús como una paloma. La Biblia afirma que el Espíritu Santo vino sobre María. Si el Espíritu Santo es otra persona o persona distinta de Dios el Padre, ¿quién es el Padre de Jesús? ¿Por qué Jesús se refirió a Dios como su Padre si otro ser o persona llamado Dios el Espíritu Santo lo engendró? Dios el Padre estaba en Cristo, a través de su propio Espíritu o vida. Los evangelios están en armonía con el resto de las Escrituras. Ellos enseñan que el Espíritu Santo es la vida misma de Dios, no otra persona divina que no sea el Padre o el Hijo. Hablando del otro Consolador, Juan grabó estas palabras, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Si miramos el contexto, comparando los versículos 15 a 19, nos daremos cuenta de que Jesús estaba hablando de sí mismo en tercera persona, algo que a menudo hacía. Aquí están algunos ejemplos. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre, y las saca. Nadie contestará que Jesús mismo es el Hijo del Hombre y el buen pastor. En ambos casos, hablaba de sí mismo en tercera persona. Lo hacía muy a menudo, especialmente cuando hablaba en parábolas. Con eso dicho, me doy cuenta de que lo que confunde a la gente en Juan 14:16 es la palabra otro. El entendimiento que tiene la gente es que, al usar la palabra otro, Jesús debe haber estado diciendo que el Padre enviará a alguien que no sea Cristo, Él mismo. Muchas personas no están conscientes de que esta palabra traducida como otro puede significar otro de un tipo idéntico, pero en una forma diferente. Observe cómo se usa la palabra otro en el siguiente verso. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Quiso decir Dios que el rey Saúl se convertiría en un hombre diferente con una identidad diferente? ¿O quiso decir que se había convertido en otro hombre en el sentido de que su corazón se transformaría cuando se llenara con el Espíritu de Dios? Está claro que Dios quiso decir que el rey Saúl sería cambiado, aunque todavía sería siendo el rey Saúl. ¿Qué hay en Juan 14:16? ¿Qué quiso decir Jesús con otro consolador? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quiso decir, te enviaré a otra persona que no sea yo? ¿O quiso decir, iré a ti en otra forma? Cuando examine el contexto, te dará cuenta de que, al igual que Jesús se identificó a sí mismo como el buen pastor, solo 2 versículos más tarde, Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En estos versículos, Jesús se identificó a sí mismo como el Consolador. Él estaba hablando en tercera persona acerca de sí mismo.
tal como lo hizo tantas otras veces. A continuación, se muestra una comparación de las palabras de Jesús acerca de sí mismo, en primera persona, y lo que dijo sobre el Consolador, en los versículos 15 al 20. Note las similitudes. Jesús dijo, el mundo no me verá más, y del Consolador el mundo no lo ve. De sí mismo dice, pero vosotras me veréis. Del Consolador, pero vosotros lo conocéis. De sí mismo, Jesús estaba con ellos en ese tiempo. El Consolador mora con vosotros. Jesús, yo en vosotros. El Consolador estará en vosotros. Jesús, vendré a vosotros. El Consolador dará otro Consolador. Jesús, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y el Consolador esté con vosotros para siempre. Cuando esta sección de las Escrituras se leen en contexto, como un pensamiento único y continuo, se hace evidente que Jesús estaba hablando de sí mismo en tercera persona. Si continúas leyendo este diálogo, notarás de que Jesús les estaba hablando en parábola. El otro Consolador es simplemente Él mismo en otra forma, una manifestación espiritual. Aquí hay un ejemplo de Jesús apareciéndose a los discípulos en otra forma, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Por los que los evangelios nos revelan, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, no alguien más. Piénsalo, fue Jesús quien se hizo cargo de la humanidad. Él fue quien caminó en nuestros zapatos y experimentó hambre, incomodidad, cansancio, traición y todas las pruebas de esta vida. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Debido a que sufrió ser tentado, puede socorrer, lo que significa ayudar, aliviar y consolar a quienes son tentados. Él puede consolarnos porque ha estado en nuestros zapatos. Si el Espíritu Santo es otra persona, aparte de Jesucristo, entonces Él, quien nunca fue humano, me puede consolar cuando no sabe lo que significa ser humano, hambriento, pobre o tentado por el pecado. La esperanza de nuestra gloria es Cristo en vosotros, no alguien más en ti. Volviendo a nuestro enfoque principal, los evangelios revelan dos seres divinos, pero un solo Dios. Ellos revelan a uno que es identificado como la fuente suprema de todas las cosas, incluyendo la vida del Hijo, y el único Dios verdadero, mientras que el otro ser divino se identifica como el Hijo de Dios, la palabra de Dios, igualmente y divino con Dios. Los evangelios están de acuerdo con el testimonio del Antiguo Testamento, declarando que el Padre de Cristo es el único Dios verdadero de la Biblia. Si bien solidifican nuestro entendimiento de que su Hijo, Jesucristo, es igualmente divino, confirma que solo hay una fuente única de todas las cosas, Dios el Padre. Él es el único Dios de todos, sobre todo y fuente de todos. Hasta ahora hemos aprendido que los dos seres divinos son, en el Viejo Testamento, Jehová y su ángel; en el Evangelio, Dios y su mensajero. En el Viejo Testamento, Jehová y su Hijo; en el Evangelio, Dios y su Hijo. En el Viejo Testamento, Jehová es el Dios de su Hijo; en el Evangelio, Dios el Padre es el Dios de su Hijo. También hemos aprendido por qué el Hijo de Dios es divino. En el Viejo Testamento, Él es el Hijo de Jehová, y en el Evangelio, Él es el Hijo de Dios. En el Viejo Testamento, Él es la presencia de Jehová; en el Evangelio, Él es la presencia de Dios. En el Viejo Testamento, Él es la voz o palabra de Jehová; en el Evangelio, Él es la voz o palabra de Dios. En el Viejo Testamento, Él tiene el nombre de Jehová en Él, y en el Evangelio, Él tiene el nombre de Dios en Él. Tanto en el Antiguo Testamento y los Evangelios testifican de la relación entre Dios y su Hijo. Ambos testifican de dos seres divinos, sin embargo, un Dios de todos y una fuente de todos, a quienes hemos llegado a conocer como Dios el Padre.